Así es, estamos al borde de un colapso económico mundial y todo el mundo ni enterado. Esto repercutirá a todos, incluyéndote a ti, a tu familia, a tus amigos, tus conocidos, a todos. Y si crees que estás de pronto muy protegido porque estás en un país en el cual nunca pasa nada ni nada por el estilo, créeme, va a llegar a ti. Esto básicamente porque primero, el mundo está cada vez más interconectado y segundo, porque hay una gran dependencia a nivel mundial sobre este factor. Y tú te estarás preguntando, bueno, pero ¿y de qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que realmente activará este colapso? ¿Cuál es ese gran problema? La respuesta es petróleo. Yo no sé si tú sepas de la dependencia que tienes tú y el mundo en general del petróleo en sí. Así que en unos segundos voy a aclarártelo. Dependemos del petróleo para que se produzca gasolina y diésel, los cuales alimentan automóviles, barcos, aviones, navíos, bueno, todo. Para que llegue la comidita a tu casa o al supermercado, necesitamos de que alguien lo lleve. Dependemos del petróleo para la producción de plásticos, productos químicos, lubricantes, el asfalto para las carreteras, para la industria manufacturera y para la industria de la construcción. Dependemos del petróleo y del gas natural para la calefacción en muchos hogares, en muchas industrias y en muchos comercios. Además, las plantas de energía a menudo queman combustibles fósiles, incluido el petróleo, para poder generar electricidad. Los fertilizantes para la comidita y los pesticidas para que no se dañe la comidita son derivados del petróleo y son fundamentales para la agricultura moderna. También se necesita petróleo para la maquinaria agrícola y, como comentaba anteriormente, para el transporte de esos alimentos. El petróleo está presente en cosméticos, en productos de limpieza, en medicamentos, en ropa sintética, también para la producción de ese dispositivo que tienes enfrente y con el cual estás pudiendo ver este video. Yo sé que muchos estamos con la onda y con las vibras de sí, reciclemos, tengamos un futuro sostenible, energías limpias solamente, pasémonos a lo eléctrico. Y sí, para allá vamos. Pero el caso es que no estamos ahí en este momento. Pero Gabriel, yo tengo un Tesla aquí parqueado y aparte de eso ya coloqué paneles solares en mi casa. Sí, está súper bien y gracias por ayudar al mundo. Pero el Casa F35 utiliza petróleo. La máquina que hace las calles y también tu casa también utiliza petróleo. Entonces, ya que entendimos esto, ¿por qué estamos al borde de un colapso? Básicamente por el conflicto actual de Palestina e Israel, que supuestamente está cesando, pero que realmente es una fachada y te voy a explicar por qué. Quiero que veas la siguiente imagen y veas los 4 estrechos y canales más importantes del mundo. Está el canal de Panamá, el canal de Suez, el estrecho de Hormuz y el estrecho de Malaca. Quiero que veas cuáles de esos 4 son críticos para el comercio de petróleo a nivel mundial. Creo que es claro, solamente por posición geográfica sabemos que el canal de Suez, ubicado en Egipto, y que literalmente atraviesa África, una maravilla eso. Y el estrecho de Hormuz, por donde pasa todo el petróleo de Arabia Saudita, son los críticos ahí. Pero ¿y mueven tanto petróleo, Gabriel? Bueno, estos 2 estrechos y canales controlan el comercio de los países que representan el 30% de la producción global de petróleo y el 15% de la producción global de gas natural. Casi nadita. Si estas zonas se ven comprometidas a gran escala debido a este conflicto entre Palestina e Israel, hay reportes del Banco Mundial que indican que el precio del petróleo podría incluso incrementarse hasta un 75%. Esto ubicaría el precio del petróleo en casi un máximo histórico. Pero ¿y por qué se escalaría tanto, Gabriel, si eso es como bien pequeñito? Ahí se están dando es como 2 grupitos de aquí como que no tienen mucho que ver. El problema es que Irán está muy comprometido con la causa palestina y Estados Unidos está ayudando demasiado tal vez a Israel. Pero ya vamos a hablar de eso. Ahorita lo que me interesa es que empecemos a entender cuál es nuestra historia para no repetirla. Quiero que veamos las diferentes crisis o conflictos que han habido alrededor del petróleo en los últimos años y el respectivo impacto que tuvo en el mundo. Podemos comenzar con la crisis del petróleo de 1973, conocida como la crisis del petróleo árabe. Fue desencadenada por la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, como respuesta al apoyo occidental a Israel, algo que es muy parecido a lo que está pasando actualmente. Esto es muy conocido a nivel mundial por la guerra del Yom Kippur, una festividad judía. Los países árabes básicamente lo que hicieron fue embargar todo el petróleo a los países que estaban ayudando de alguna forma a Israel.
Esto provocó que la volatilidad y el aumento del precio del petróleo se disparase. En ese momento el precio se disparó casi 4 veces, pasando de $3 por barril de petróleo a casi 12. Luego tuvimos el conflicto entre Irán e Irak. Estos dos países se enfrentaron durante 8 años, entre 1980 y 1988. Básicamente porque querían empezar a pelear entre ellos para tener la producción y la exportación de petróleo de toda la zona. Esto obviamente afectó los suministros mundiales. Luego, de 1990 a 1991, tuvimos la Guerra del Golfo. Resulta que Irak invadió Kuwait, básicamente por lo mismo. Kuwait era pequeñito, ahí hubo una intervención también por medio de Estados Unidos y toda la vaina, y que hubo un miércolero ahí bastante jodido. Luego tuvimos las crisis entre Ucrania y Rusia. Y pilas, que no es solamente la que estamos viendo ahorita. En el 2006, en el 2009 y en el 2014 también hubo conflictos. Básicamente hubo muchas disputas para el precio del gas natural y el tránsito a través de los gasoductos que cruzan Ucrania y llegan hasta Europa. Esos dos siempre han tenido roces y vean hasta dónde hemos llegado. Y luego la más reciente, la crisis del petróleo de 2014 a 2016, cuando básicamente Estados Unidos le empezó a meter pues con todos los juguetes a empezar a ser el mayor productor de petróleo del mundo, provocando solamente en este caso específico una sobreoferta. O sea, había mucho petróleo. Y los países de Medio Oriente, los de la OPEP, llegaron y dijeron, uy, quietos, porque pues, usted era el que más le vendíamos petróleo, ahora me va a decir entonces que va a producir su propio petróleo, entonces ahí cómo hacemos. Hubo un montón de miércoles, los precios del petróleo se pegaron una bajada tremenda, y pues bueno, ya el resto es historia, y se llegaron a acuerdos y el precio del petróleo de alguna forma como que se estabilizó. El problema radica en que el incremento de los precios del petróleo sugiere casi siempre a nivel histórico una alta probabilidad de crisis, una alta probabilidad de recesión. Es decir, cada vez que hay crisis de petróleo, algo se rompe. La economía en general se ve afectada. Como podemos ver en esta imagen, se constata lo que estoy diciendo. En cada crisis que ocurrió anteriormente, se vio un impacto en la economía general. ¿Y por qué ocurre esto, Gabriel? Bueno, hagamos una simulación rápida. Vamos a suponer que de un momento a otro, por algún motivo, algún bloqueo, algún conflicto, cualquier cosa, el precio del petróleo se eleva. Esto inmediatamente va a afectar el costo de la producción, o sea, va a ser más caro producir. Si cuesta más producir, eso inmediatamente va a afectar ¿qué? El poder adquisitivo de las personas, o sea, ¿qué va a pasar? La inflación va a empezar a subir. Como la inflación sube y todo sube, entonces el gasto del consumidor pues va a empezar a disminuir. Si las cosas están caras, pues nadie va a empezar a gastar. Si las personas no gastan, entonces ¿qué pasa con las empresas? Pues no empiezan a invertir en sus propios negocios debido a la incertidumbre generalizada y al miedo como tal de que, oiga, evidentemente en el futuro, pues si no hay gasto, pues no hay ingresos. Entonces la inversión pa'l piso. Luego que viene la desaceleración económica y el desempleo. Si no hay inversión, si no se crean nuevos puestos, si no se innova, entonces ¿qué va a pasar? Empieza la crisis. Si el desempleo baja, esto va a tener una repercusión directa en la bolsa de valores y a todas las industrias que están allí, que son prácticamente que todas las del mundo. La volatilidad va a empezar a crecer. La volatilidad va a traer incertidumbre, la incertidumbre trae miedo y el miedo hace que la bolsa caiga. Luego puede que evidentemente se metan los gobiernos, evidentemente, no sé, se empiecen a mejorar las políticas, se saquen leyes un poquitico más a favor de la inversión, que no sé qué, las tasas de interés las bajamos. Pero entiéndame algo, todas estas políticas y todo esto que se esté haciendo aquí es básicamente como decir, oiga, me rompí el brazo, y estas medidas es como si me dieran paracetamol, sí, acetaminofén, ibuprofeno, bueno, como lo llamen ustedes. Puede que me calme el dolor un momentico, pero no es una solución definitiva. Luego, ¿qué pasa? Como estamos en una economía tan interconectada, va a empezar un efecto dominó, ya que si cae uno de los grandes, esto va a sí o sí afectar a los demás países. Ustedes no se imaginan lo dependientes que somos unos de otros. ¿Ven ahora lo que desencadenaría una crisis pequeñita de petróleo? Ahorita la ventaja, si se podría decir de alguna forma, es que Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor de petróleo en el mundo y obviamente sus importaciones son cada vez menores. Esto de alguna forma y teóricamente lo hace menos dependiente de estos otros países. Pero el problema es que listo, Estados Unidos se cubre la espalda, pero ¿y el resto de otros países qué? Aquí podemos ver las reservas de petróleo que tiene Estados Unidos
Unidos y qué tan rápido empezaron a bajar, debido a que este año empezaron a vender muchísimo. ¿Ven lo rapidísimo que bajó? A ciencia exacta no se sabe del por qué empezaron a vender tanto, pero puede verse la crisis energética en Europa. El caso es, Estados Unidos, al ser la economía más grande del mundo, también de alguna forma tiene una responsabilidad indirecta por los demás países. ¿Ven lo inestable que puede parecer lo estable? Creo que estamos a las puertas de que ese problema realmente se agrave. Irán está demasiado comprometido con esta causa palestina y el conflicto con Israel. Es un odio, literalmente, así en el puro sentido de la palabra, que viene por generaciones. Es probable que debido a la posición geográfica de todos estos países que se están involucrando, haya un efecto dominó y este conflicto se escale mucho más rápido de lo que la gente cree, llegando a puntos de no retorno. Déjame saber en los comentarios tu postura. Recuerda que si te gustó este video, la forma en la cual nos puedes ayudar es literalmente haciendo 3 clics y 100% gratis. Primero, darle like al video. Segundo, suscríbete. Y tercero, activa la campanita para que cada vez que nosotros vayamos a subir un video nuevo, YouTube te avise. Muchas gracias por apoyar al canal y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic.